¿No la han visto? Muy bien, bueno, empezamos con la siguiente clase de historia de la iglesia. Ahora sí, Claudia, ¿qué me decías antes de empezar con la tarea? Que nosotros tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Nosotros podemos decidir si estamos con Dios o estamos en otro lado. Sí, claro. Los ángeles, ellos no tienen el libre albedrío, ellos o están con Dios o están con Dios. Pero correcto. Entonces el diablo, ¿cómo él pudo decidir estar en contra de Dios? ¿Cómo él pudo decidir estar en contra de Dios? Sí. En la teología de San Agustín nos habla acerca de la gran batalla que hubo en el cielo, acerca de Luz Bella junto con su rebelión y cómo es que él, con esa rebelión que ya tenía, empezó a hablarle a más ángeles para que se unieran a sus fuerzas, ¿no? A esa rebelión. Como bien lo dijiste, ellos, los ángeles ya tienen una visión beatífica, o sea, ellos ya tienen el conocimiento pleno de Dios. Nosotros no tenemos la visión beatífica porque no estamos en unión con Dios en el cielo, sino todavía nos falta completar nuestra salvación, ¿no? Dice San Pablo que somos ciudadanos del cielo, pero tenemos que ganarnos la corona, o sea, hay que ganarse el pase directo para allá, ¿no? Entonces los ángeles que ya teniendo de todo ese conocimiento, ellos, en el caso de Luz Bella, según la teología de San Agustín, es que él se detuvo un poco, también lo menciona mucho el padre José Antonio Fortea, que ocurrió el exorcista que se quedó a cargo después del padre Gabriel Amor de Roma. Él está en España, el padre José Antonio Fortea Currul, y también él menciona cómo es que el demonio, bueno, Luz Bella hizo un pequeño momentito en su corazón, se pausó del amor de Dios en ese momento y se dirigió por cualquier cosititita o milésima cosita, se desvió del amor de Dios y empezó eso a engendrar en él muchas cosas, ¿no? Al momento de encontrar lo que hizo, ¿no? Una rebelión que hizo que los demás ángeles de todas las denominaciones lo apoyaran y se unieran a una gran pelea. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El resultado fue que Miguel Arcángel salió en la defensa con su lema, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y él ganó esa pelea. No fue una pelea de espadas, no fue una pelea de armadura, sino fue una pelea de la palabra del Señor, ¿no? Porque la palabra, como dice el Evangelio, es espada de doble filo. Entonces, la palabra que entra y penetra en la persona, ¿no? Así ganó Miguel Arcángel. Dios viendo todo esto, pues no podía estar esos ángeles ya en el cielo. ¿Qué fue lo que pasó? Los expulsó del cielo. Entonces, Isaías menciona algo muy bonito porque el profeta Isaías marca cómo es que miraba a la luz bella cayendo del cielo en forma de rayo, precipitándose hacia la tierra, precipitándose hacia la tierra. Entonces, vemos cómo es que ya no podía estar todos esos ángeles, dice Apocalipsis 12, hace una referencia acerca de los ángeles caídos, pero con estrellas, ¿no? Que dice que una tercera parte de las estrellas del cielo cayeron y fueron enviados a la tierra. Entonces, esa tercera parte de ángeles ya no está. También por eso decimos nosotros, por muchas profecías y muchos místicos hablan de que esa tercera parte se necesita completar en el cielo. Y una vez completada, nuestro Señor viene a la tierra. Bueno, es algo que ellos mencionan. Entonces, de esa manera se creó el infierno también, ¿no? De que no es que Dios lo haya creado, sino se creó pues porque no podía convivir el amor de Dios con eso. Entonces decías que tenían libre albedrío, ellos no lo tienen, pero ¿cuál era la otra pregunta? ¿Por qué el demonio pudo decidirlo si no tenían el libre albedrío? Pero entonces,
sí tenían poder de decisión, pero ellos tienen la visión beatífica, entonces. Sí, mira, esta pregunta va unida a una respuesta. Sí, ellos en el amor respondió, pero en un amor que no lo tenía pleno en su corazón, por eso fue esa desviación en su corazón y provocó lo que ahora es el demonio. Y existen los infiernos, el infierno existe, la gehenna, en donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca apaga. Entonces, existe eso. Y ya no se puede revertir la decisión que ellos tomaron. Porque de repente me pregunta la gente, bueno, Dios siendo tan grande y misericordioso y bondadoso, pues si le pide perdón el diablo a Dios, ¿lo va a perdonar? ¿Ustedes qué creen? Si le pide el demonio perdón a Dios, ¿Dios lo va a perdonar? Sí, lo perdonaría, porque Dios es misericordioso, pero el punto es que el diablo no se arrepiente. Bueno, la respuesta correcta viene a ser de que no se arrepentiría el demonio porque el demonio es lo que es. Y además de que los ángeles ya tomaron su decisión y ya no pueden volverse atrás. Esa es la gran diferencia que tienen entre los ángeles y nosotros, porque nosotros, bendito Dios, tenemos la confesión. Si nosotros fallamos con el Señor, podemos ir a reparar el amor que fue quebrado en el pecado, yendo a la confesión y cumpliendo con la penitencia. Pero los ángeles ya no, los ángeles caídos ya no, los demonios ya no pueden hacer eso. Pues nosotros cuando estemos en el punto igual que ellos tampoco, ¿no? Una vez que tú mueres, ya tú sabrás, después del juicio, sabrás tu destino, ¿no? La alma que está en el infierno nunca sale, el purgatorio sale cuando tenga que salir, después de purgar todo lo que tenga que purgar, y al cielo se va a gozar. Y nadie ya va a querer hacer eso, ciertamente no, porque vas a tener la visión beatífica, o sea, el conocimiento pleno de las cosas de Dios, lo que tienen los ángeles. Por eso decimos, no, ni nosotros nos podemos meter con los ángeles, son ángeles caídos, nos van a ganar. Ellos tienen todo el conocimiento, nosotros tenemos cualquier cosita. Entonces no podemos. Pero sí, el demonio, en ese acto de amor, hubo desamor. Y se desvió y ahora es lo que es. Pero entonces sí tienen ese poder de decisión. ¿En cuanto a qué? A decidir, o sea, ¿A decir qué? Por ejemplo, los que se llevó el diablo decidieron irse con él. Sí, ellos, sí, en ese caso sí, porque ellos decidieron lo que tenían que hacer ciertamente. A Dios nadie nos tiene atados, ¿no? Tú le respondes a Dios en el amor. Entonces, nos dio el Señor a nosotros como humanos el libre albedrío. A los ángeles les dio el poder pleno de su conocimiento, la visión beatífica. Entonces, en ellos no puede haber ningún error. Si ellos ya tomaron lo que tomaron, ya punto, ya se acabó. Ya son demonios para toda la eternidad. Ya no más, ya no hay vuelta para atrás, nosotros no. Ahora me dices acerca de la decisión, ellos la tomaron ciertamente, existe esa decisión en ellos y ya se tomó. Y ya, pero nadie puede hacer eso porque en el amor de Dios eso ya no está, no existe en el cielo. Con nosotros, allá es puro amor, amor, amor y glorificar a Dios. Con nosotros sí existe, nos dio libre albedrío. Cuando nos muramos, nuestro amor nos va a hacer guiarnos en el amor y punto, ya eso no lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya morimos. Con los ángeles fue en ese sentido y listo. Bueno, vamos a continuar. No, está muy bien. Vamos a la historia de la iglesia, muchachos. Aquí yo sí les dejé tarea. Déjenme ver si está grabando, A ver, jóvenes, díganme por favor, ¿quiénes de ustedes hizo la tarea? Díganme, quiero escuchar su voz. A ver. Bueno, que yo no soy joven. ¿Por qué no? Yo tampoco soy joven. ¿No? Nosotros somos viejitas, ancianitas ya. Vicky me escribió, me mandó la tarea, muy bien, sí. Vicky me mandó su tarea. Vicky no va a poder estar hoy, bueno, no está ahorita como ven, la va a ver por el YouTube. Verónica fue la primera en enviarme la tarea también, pues para yo verla o me la pueden haber traído para acá. También Luis me la trajo, Dolores también y ay, se me olvidó tu nombre. Elvia, ¿verdad? También Luis, sí, muy bien. Entonces,
yo ya leí las de ustedes porque ustedes me la enviaron. Yo ya las leí. A los que no me la han enviado, ¿me la pueden leer, por favor? A ver los que tengo aquí. Claudia, empezamos contigo. Dime la pregunta y la respuesta. Escribe un párrafo explicando cómo el plan de Dios para su pueblo en la creación se ha llevado a cabo en la iglesia. Y dice, la iglesia es una continuación de la comunidad cristiana primitiva establecida por los discípulos de Jesús. El micrófono, por favor. Continúa. Y pues dice que el plan de Dios ¿cuál es el plan de Dios en la creación? Pues es manifestar su bondad y perfección y crear seres humanos que vivieran en abundancia. Sí, muy bien. Y dice, ¿cómo se ha llevado por la iglesia? Pues la iglesia nos ayuda a nosotros mantenernos unidos a Jesús, pues con la misa, en la consagración, en cada sacramento, en cada Eucaristía, en las oraciones comunitarias. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿quién más, José? Lo hicimos juntos. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Allá en Zoom. A ver. Sandy, ¿la hiciste, Sandy? No, no la hice, Antonio. Ok. La voy a hacer. Muy bien. Y ahorita que hablamos de tareas, miren, estábamos hablando esto acerca del proyecto final y del examen. Sigo igual, podemos hacer un examen final o podemos hacer un proyecto final, pero también está la opción de que ustedes entregan las tareas todas, las que hemos estado dejando, pues estarían exentos también de hacer cualquier examen o cualquier proyecto, ¿no? Entonces, si por ejemplo, hasta ahorita tengo algunos que me han entregado todas las tareas, entonces hasta ahorita van exentos de hacer un proyecto final o un examen final. Si ustedes no quieren hacer un proyecto final, un examen final, que la verdad no es difícil, ¿eh? No es difícil, no es algo duro, es fácil. No tengan miedo. Pero si ustedes, por ejemplo, me entregan sus tareas, los que no la han hecho la pueden hacer y me la pueden enviar. Entonces quedan exentos de ese examen final o de ese proyecto final, ¿no? Entonces, se los dejo para que ustedes lo vean, ¿no? Todavía hay tiempo, no hemos terminado por completo la clase. ¿Cuándo terminamos? Pues, en marzo, vamos a terminar el 10 de marzo. O sea, nos quedan 3 clases más después de esta. pues yo como estoy nueva viviendo todo esto de la palabra de nuestro Señor, he acudido a la ayuda de la computadora porque la pregunta estaba muy larga y no la entendía. Entonces decía, escribe un párrafo explicando cómo el plan de Dios para su pueblo en la creación se ha llevado a cabo en la iglesia. El plan de Dios para su pueblo se ha llevado a cabo en la iglesia a través de Jesucristo, quien estableció la iglesia para ayudar a salvar y exaltar a la humanidad. Muy bien. Sí, a eso le agregaría la parte de Adán y Eva, ¿no? Del pecado, ¿no? Porque entró el pecado al mundo y el Señor Dios, como el plan de salvación que tenía, pues era al final eso, enviar a su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces entró el pecado al mundo y el Señor nos envía a su Hijo único Jesucristo, en donde también nosotros le llamamos como el nuevo Adán, ¿sí? El nuevo Adán. Muy bien. Yo también hice como un resumen, pues eso precisamente, ¿verdad? Que que Jesús resucitó. Ajá. Y pues básicamente Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos beneficiamos porque Él estableció su iglesia con los sacramentos, entonces nosotros nos beneficiamos al conocer que Dios es creador de la vida, que ya resucitó anteriormente como a Lázaro y a la niña y Jesús mismo, y que Dios anhela devolver la vida a los muertos, ¿verdad? Que vamos a resucitar. Entonces, pues yo como tenemos la esperanza de que vamos a estar con Él, ¿verdad? Entonces, en la primera de Corintios, en el versículo 16 al 20 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si no resucitó, nuestra fe es vana,
aún estás en pecado. Dice, también los que durmieron Sí, en Cristo perecieron. Dice, pero si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de todos los hombres, ¿verdad? Entonces, ujú, porque ya Cristo resucitó de los primicias de los muertos, ¿verdad? Entonces, sí. pues tenemos la esperanza de la vida con Él, ajá, Muy bien, de bueno, la pues muchas resurrección. gracias, Aide. También Y ya pues tengo, habla de nuestra fe, ¿verdad? muy bien, Que muy bien. Entonces ya te tengo idea también como que me la hiciste. mm, ¿Quién más falta? ¿Quién está en el Zoom? Eduardo y Miriam. Era una, era una sacarlo de la Biblia o lo que uno piensa. Lo de las opciones donde tú quieras. De la Biblia, de la mente, de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, de lo que tú has aprendido. Pues ya, Bueno, cuando perdí ahorita aquí. y no te apures. Pues lo repito, muchachos, a los que estén oyendo la grabación, pueden darme las tareas todavía, ¿eh? Pueden darme las tareas que les hemos dejado, me las envían, yo las quiero ver, será genial. Podría ser. Y luego lo pueden quedar exentos, entonces al final de todo, para que no hagan examen ni hagan proyectos. Sí, dime. Podría ser también que. Ponte el micrófono nada más para escucharte. Ajá, dime. Podría Ya que ser que crean en Jesucristo. O sea, que lo de la iglesia es que creamos en Jesucristo y que esto se describe en Romanos capítulo 12, donde Pablo afirma que todo Israel será salvo. También es parte de la contestación, pero falta más, ¿no? Falta más. Una contestación completa sería hablar desde Adán y Eva, de cómo fue que el pecado entró y entonces hubo una ruptura en el pacto, el que había formado el Señor con Adán. Entonces todo eso se restituyó con Jesucristo. Sí, con la muerte del para perdón. Entonces con él se vino a restituir todo. Pero bueno, yo vuelvo y comento, los que quieran y tengan tiempo de entregarme las tareas, adelante, nomás me las envían a mí y listo, ¿no? O sea, hay otras maneras de salir adelante. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 2, la persecución a la tolerancia y a convertirse en la religión del Estado. Miren, muchachos, en el capítulo 1 mirábamos cómo es que la iglesia nace, la iglesia naciente, cómo es que la iglesia, la figura de 12 apóstoles, se iba fuertemente cimentando en el mundo con la palabra del Señor. Muere Cristo al año 33, el viernes a las 3 de la tarde, y el Señor, como dice la carta de San Pedro, desciende a los infiernos, le predica a los espíritus encarcelados. ¿Quién es Él? Le reconocen y se los lleva todos al cielo, y el domingo se abre para nosotros, hablando de tiempo, se abren los cielos y hay cielo para nosotros. Cuando antes no estaba abierto el cielo, ya después de la resurrección tenemos cielos. Se abre el cielo. Ahora, los apóstoles se quedaron en la tierra y hablamos también que había imposición de manos. ¿Cómo es que la iglesia tiene el poder de transmitirlo imponiendo las manos? Nosotros decíamos la importancia de imponer las manos para que ese poder se fuera transmitiendo, ¿verdad? Entonces, hay poder en la transmisión de las manos. Hablamos de Hechos capítulo 13, versículos 2 al 2. ¿Cómo es que imponía las manos para tener una ordenación? Hechos capítulo 13, versículo 2 al 2. Y se fueron, después se encontraron en el capítulo 1 con que había problemas, porque como el Señor dio el mensaje universal, o sea, tenían que ir, según Mateo capítulo 28, a predicar. ¿Hasta dónde los mandó Dios? A todo el mundo. O sea, había trabajo, tenían trabajo los apóstoles, tenían que ir a predicar por todo el mundo. El mensaje era universal, era el mensaje que nos estaba dando el Señor, o sea, para todas partes. ¿Qué fue lo que pasó? Siguieron imponiendo manos, ¿sí? Entonces, los apóstoles
imponieron las manos para ordenar obispos. Los apóstoles imponieron las manos para ordenar obispos. Los obispos impusieron las manos para poner los sacerdotes. Sacerdotes a los laicos, bueno, es una referencia nada más que yo hago, ¿no? Pero los apóstoles son los obispos. O sea, los obispos para nosotros son ahorita, ¿qué? Los apóstoles. Como los apóstoles, ¿no? Como los apóstoles. Siempre pienso en... El micrófono. En que, ¿sí? Siempre pienso en que, pues, para ser obispo hay que ser sacerdote. Porque no, o sea, porque no era... Claro. Y pusieron las manos a los sacerdotes. Claro, claro. Lo que pasa que es el cargo, no estoy hablando, ¿no? Los apóstoles impusieron las manos y hubo obispos, claro, son sacerdotes, ¿no? Y nos fuimos, es un poder que se va transmitiendo por la imposición de las manos, por la autoridad que le corresponde. Un sacerdote no puede imponer las manos para que haya un obispo. Eso no se puede. Eso no se puede. No, es al revés. Entonces, para que vayamos nada más entendiendo, ¿no? No les hablé, pero hablando de esto, hay 3 grados de sacerdocio, ¿no? Que es bueno que lo entendamos si lo quieren apuntar. 3 grados de sacerdocio, eso no se los mencioné, pero es bueno que lo sepan. Los 3 grados del sacerdocio. El ministerio ordenado fue conferido. El ministerio ordenado fue conferido. El ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados. El ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados. ¿Qué significa conferido, muchachos? Fue dado, ¿no? Transferido, dado. Fue dado, fue conferido y ejercido en 3 grados. Primero, el de los obispos. El de los obispos. Segundo, el de los presbíteros. El de los presbíteros. O sacerdotes. Exacto, o sacerdotes, ¿no? Y el tercero, el de los diáconos. El de los diáconos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los 3 grados, muchachos, de sacerdocio? Obispos, presbíteros o sacerdotes y diáconos. Correcto. Pero entonces el diácono puede hacer todo igual que un sacerdote, menos la oración y la confesión. Yes. ¿Haces o no? Sí. Sí, un diácono puede bautizar, un diácono puede casar. Un diácono puede celebrar las exequias, ¿sí? Los muertos, ¿sí? Los funerales. ¿La unción de los enfermos? No. No. Un diácono no puede, sí, no puede, porque el diácono, la unción de los enfermos es un sacramento del perdón, de sanación, que se da, además se da la comunión. Se da la comunión y se unge con aceite de los enfermos. No, eso no. El diácono no puede perdonar pecados, o sea, va incluido también el de sanación, que es el de confesión y el de unción de los enfermos, y el diácono tampoco puede consagrar. No. Todo y tiene que ser soltero. El diácono puede ser casado o soltero. El diácono puede ser... ¿Qué estaba estudiando? ¿Mande? ¿Tú qué estabas estudiando para eso? Estoy estudiando el diaconado permanente. Todavía no acabo, son 5 años. Todavía no acabo. Primero Dios. En el 2028 sería mi ordenación diaconal, si Dios así lo quiere. 2028, en mayo. 2028. Bueno, entonces, para que ustedes sepan, ¿no? El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden y lo incorpora a la jerarquía, la cual forma un colegio episcopal. Eso es un obispo. Ya no me voy a entretener porque si no, no voy a terminar con la clase. Entonces, mirábamos todo eso en el capítulo 1. En el capítulo 2,
Viene a ser un encontronazo, señores, muchachos, hermanos. Viene a ser un encontronazo el capítulo 2. ¿Con qué? Pues con la religión católica, con la religión universal, con la religión cristiana. Yo les decía en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 2, cómo es que Pablo de Tarso, ¿quién es Pablo de Tarso? Pablo. Iba en persecución a todos los que fueran de qué? Lo que eran. Del camino. A todos los que fueran del camino, el primer nombre que recibimos nosotros como cristianos. Seguidores del camino. Ahí lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles 9, versículo. Entonces, ¿qué hacía Pablo de Tarso? Pablo era tremendo, Pablo era duro. ¿Por qué? Porque Pablo lo que hacía es que iba a las casas y sacaba la fuerza a todos los que fueran seguidores. A todos, señoras, señores, niños, los sacaba y los metía a la cárcel. A todos. Era duro. Y pues no fue la excepción en el caso de el diácono Esteban. Miren, San Esteban lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55. Vemos cómo es que San Esteban, ya específicamente en el capítulo 7, versículo 55, es cuando lo van a lapidar, cuando le van a arrojar piedras hasta la muerte. ¿Capítulo qué? 7, capítulo 7, versículo 55. Él se defiende. Sí, él se defiende. Pero ya cuando ya de plano no pudo más, porque el Señor Dios le dio las palabras, ¿no? Y él se defendió de una manera tan grande que nadie le podía ganar a lo que él estaba diciéndoles, como se estaba defendiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no, hasta aquí se estaban enfureciendo más porque no podían con él. El Señor Dios le había dado esa palabra profética, no podían con el diácono Esteban, no pudieron. Pues ganó más el corazón duro, el rencor, el odio, que lo mataron. Y él dijo algo muy bonito. Dice, veo los cielos abiertos. ¿Y a quién dice que vio? Y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Y al Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿no? Pues más se enojaron y luego lo agarraron piedras y ¡pum! Lo mataron. Eso fue lo que pasó. O sea, vemos que hay persecución después de la muerte de Cristo y la ascensión. Hay persecución en la iglesia. Y Cristo se fue en el año 33. Todo ese año llegó Pablo duro, muy duro, hasta que el Señor lo convirtió en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y cambia la vida de ese gran y duro hombre a un hombre muy grande y misericordioso como fue Pablo. Mucha gente dice, es que Pablo era malo, Pablo no cumplía la ley, Pablo era esto, era este otro. Bueno, es que en realidad Pablo estaba haciendo el bien, lo que la ley de Moisés le decía, ¿no? La ley judía. Era eso exactamente, o sea, Pablo estaba cumpliendo con la ley, pero era duro, pero estaba cumpliendo con la ley. Por eso ¿cómo se llaman? Los micrófonos, ¿los qué? Los que están tapados, los del miembro del Sanedrín. Los musulmanes. Los musulmanes, ajá. Por eso ellos, o sea, bueno, los que son bien extremistas, ajá, ellos dicen que no hay problema en matar a un cristiano. Sí, pues es que ellos son así extremistas. Ya estaremos. La ley de ellos es la ley del Torá, o sea, el Pentateuco, y dentro del Pentateuco es que es la ley de Moisés, dice ojo por ojo y diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas. Yo me voy a vengar. Eso es lo que dice, ¿no? Y Cristo, en el sermón de la montaña, en los evangelios, vino a cambiar todo. Ya se ha escuchado que ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, si tu hermano te pega una bofetada, ponle la otra, para que se den cuenta cómo Cristo vino a cambiar a cambiar la ley, ¿no? La ley vieja, la ley nueva. Bueno, en el chat de historia de la iglesia, yo les envié en el celular, yo les envié unas imágenes, por favor pueden ir a verlas.
Les envié también la lista de los papas. De hecho, Sí. ahorita la vamos a ver también. Sí, ¿verdad? Sí, hay muchos papas. Muchos papas. Ahorita que hablé de los papas, vamos a ver. Por favor, ¿pueden abrir la lista de los papas? Por favor, abran la lista de los papas. Está en PDF. Yo pienso que van a poderla abrir sin ningún problema. Los que están en el Zoom, ¿sí pueden ver la lista de los papas? Sí, muy bien. Vean, por favor, si ustedes tienen la oportunidad de imprimir todas estas hojas, sería genial, ¿eh? Son 25 hojas. Ojalá que la pudieran tener. Yo la tengo aquí con hojas de plástico, 27. Entonces, la pueden poner en hojas de plástico, así les va a durar más, ¿no? Como ven, primero, el primer papa, ¿quién es? San Pedro, nomás lo voy a leer. San Pedro Simón Bar Jona. Él era de Betsaida en la Galilea. Muere entre el año 64 o año 67. Nació en Betsaida de Galilea, recibió de Jesús la suprema pontificia potestad de transmitir a sus sucesores. Instituyó el primer orden eclesiástico y la oración del Padre Nuestro. Arrestado, quiso ser crucificado con la cabeza hacia abajo, murió el junio 29 del año 67, pero vuelvo y repito, son fechas aproximadas, ¿eh? Son fechas aproximadas. Bueno, ya vemos todos los demás. Sí, me supo los 5, ¿eh? San Pedro, San Lino, San Anacleto, San Clemente y San Evaristo. Ah, bueno, ya tiene la tarea, también otra tarea. Va que vuela para graduarse en automático, ¿eh? Porque no nos encargamos tareas. Yo también no lo sé. ¿Qué quiere decir, Antonio, la A y la D? Año de Dios, está en latín. Agnus Deus. Agnus Deus. Entonces, si se fijan, váyanse por favor al último papa. ¿Al Papa Francisco? Sí. Mario. En el último papa se van a dar cuenta, en el penúltimo, perdón, Benedicto XVI, José Ratzinger, Alemania, papa del 19 de abril del 2005. Vean lo que dice la nota. ¿Qué dice la nota? En algunas listas los papas son 265. ¿Se acuerdan que yo había mencionado en una de las clases que son 266 papas? Sí. Y luego yo mencioné que en este libro que tengo dice 265 papas. Y recuerdo que decía, Vicky decía, ay no, Antonio, yo ya me la grabé, son 266. Bueno, ¿qué dice aquí? En algunas listas los papas son 265, en orden de sucesión desde Pedro. En otras es el de 263. Estoy hablando hasta Benedicto XVI, no estoy contando al Papa Francisco, ¿eh? ¿Cuál es la razón? Benedicto IX tuvo 3 periodos y la lista larga lo cuenta 3 veces. Por ahí del año 1000 y feria vas a encontrar a Benedicto IX 3 veces. Y te vas a dar cuenta que era un niño en su primer periodo. Si lo buscan por ahí creo que fue en el 100, ¿qué será? Benedicto III, Benedicto, bueno, si ustedes tienen tiempo, luego lo buscan y se van a dar cuenta el primer mandato de Benedicto IX y se van a dar cuenta qué edad tenía en el primer mandato. Bueno, también dentro de todo esto hay una etapa, ustedes ojean a los papas, hay una etapa que se pone muy dura la guerra allá. Entonces tienen que cambiar de residencia a los papas. Cambian de residencia, déjame encontrarla, está en el papa número 194, Beato Benedicto XI. Dice aquí, nació en Treviso elegido el 1303, murió en 1304, arregló la grave cuestión con el reino de Francia, esto es el papa número 194. Fue continuamente perseguido por un grupo de conspiradores y murió comiendo ¿qué? Higos que le habían regalado, o sea, lo envenenaron, pues.
¿Y qué fue lo que pasó? Ya estaban en persecución, los estaban cazando a los papas. Se oye feo, pero bueno, es la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se fueron a recibir a Avignon, a Francia. Se fueron a Avignon. Entonces, se fueron para Francia a partir del Papa número 195 y fue una etapa hasta el Papa 201 en donde los papas regresan a Roma, ¿sí? O sea, no siempre ha sido la sede apostólica Roma, ¿sí? ¿Y por qué fue Roma? Porque San Pedro se estableció en Roma, por eso nos quedamos ahí. Bueno, entonces continúan la lista y ya el último papa, el papa número 266, Papa Francisco. ¿Qué nombre tiene Papa Francisco? Mario. José Mario o Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio, 17 de diciembre de 1936 nació. El Papa Francisco es obispo de Roma. Sí. No es obispo del Vaticano. Eso también. Es obispo de Roma, ciertamente, y es papa. Y ya, punto. ¿Y del Vaticano? Vaticano es un país. Pero el Papa vive en el Vaticano. Sí, ¿no? el Papa vive en el Vaticano, pero es un país ahí. Y ahí manda el Papa. Pero de Roma es obispo. Ciertamente, no te confundas, nomás grábatelo así. No te compliques la vida. O sea, entonces es obispo sí. también del Vaticano. No, el Vaticano es la sede apostólica. El Vaticano en donde solamente está el Papa como cabeza de todo. Punto. Saliendo del Vaticano. Claro, y van obispos y hay arzobispos y cardenales, todo, ¿no? Pero sí, el Papa Francisco. Pero es obispo de Roma. Es el obispo de Roma. Nada más. Entonces, Papa Francisco nace en Flores, Buenos Aires, Argentina. Asumió el cargo el 13 de marzo del 2013, tras la renuncia del Papa Benedicto XVI. Entonces, bueno, eso es para que lo tengan. Después hay una hoja que sigue acerca del Edicto de Milán, eso lo voy a ver ahorita. Nomás déjenme continuar con esto que hay mucho que hablar. También les mandé unos mapas, un mapa de 2. Sí. Acerca de las comunidades cristianas en el siglo II. Si por favor le ponemos atención a los dos mapas, vamos a darnos cuenta en el primero, cómo es que, voy a poner la cámara, cómo es que vemos toda esa línea de color como morada, es la frontera del Imperio Romano, ¿no? Hasta ahí llegaba. Todo lo que está allá adentro le correspondía al Imperio Romano. Todo lo que está en color amarillo eran la presencia cristiana, la que había, ¿no? La presencia cristiana. Se dan cuenta que toca también Roma, Pompeya, Puzuli, todo lo que es en la parte de Italia, Salona, Tesalónica, Berea, Filipos, toda esa área es presencia cristiana en el siglo II. En el siglo II. El otro mapa habla de comunidades cristianas en el siglo IV. Entonces nos vamos a dar cuenta en el color verde que hay mayoría cristiana, en el color rosita que es minoría cristiana y en el color anaranjado son pocos cristianos. Ya tendremos, bueno, cuando ustedes tengan tiempo, échenle un ojo y vean lo que es. Bueno, como ustedes ven, el Imperio Romano era el que prevalecía. Era un imperio pagano. ¿Qué significa pagano, muchachos? Que no creían en Dios. No creían en Dios, sino en ¿qué? En otros dioses. En dioses, ¿no? Creían en muchos dioses, eran paganos, eran idólatras. Sí, entonces, adoradores de dioses. Entonces, el Imperio Romano era pagano, adoraba un panteón de dioses falsos que se podían añadir según el capricho del emperador. ¿Cómo la ven? Del emperador. Entonces era grande todo esto. ¿Por qué? Porque en los tiempos del primer siglo de la era cristiana, el emperador era visto como un dios. O sea, como un dios de D minúscula, no mayúscula. Entonces lo que hacía el emperador, lo que decía el emperador, se tenía que cumplir.
porque así era, para que vean el ego que también esto les generaba a los emperadores, ¿no? Y pues todo eso generaba un mundo muy hostil para todos los cristianos, ¿no? Que trataban de seguir adelante en la prédica de Cristo. Los cristianos, pues, era muy dura su convivencia. ¿Por qué? Porque el pueblo lo seguía. Había mucha persecución en todo el imperio romano, y es que ahí es donde empezaron los cristianos a moverse dentro del imperio romano, ¿no? Por acá. Si ustedes ven el mapa se van a dar cuenta que eran las áreas en las que ellos estaban dentro del imperio romano. Entonces, y era muy grande el imperio romano, ¿no? Después hubo otros imperios que más adelante tal vez alcancemos, no lo sé, a hablar de ellos. Entonces, hablábamos también de cómo es que lo importante que en los primeros siglos del cristianismo, pues todos ellos se dieron cuenta que había una brutal guerra en contra de los cristianos. Los estaban persiguiendo, los perseguían, los torturaban, no querían que el cristianismo creciera, querían eliminarlos y buscaban la mejor manera, según ellos, para hacerlos caer y procesarlos y mandarlos matar o torturar o llevarlos al circo romano, que un poquito más adelante voy a hablar. ¿Qué fue lo que llamó mucho la atención? En primer lugar, que las autoridades judías y también el mismo imperio romano después, o miles de cristianos, obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, incluso niños, fueron martirizados. No importaba que fuera niño, niña, nada, eras cristiano y eras martirizado. Entonces, esto era tremendo, muchachos, era tremendo, ¿no? Sí. Simplemente con que tú dijeras que seguías a Cristo, ya con eso te martirizaban. Está muy dura la situación porque, por ejemplo, ahorita Elvia nos estaba comentando de la situación de allá, ¿no? Del país de México, cómo es que está muy dura la delincuencia, y pues la gente es martirizada de muchas maneras. Y ahora acá en los tiempos de Jesús, pues no fue muy diferente porque fue muy duro la persecución. Lo que pasa es que nosotros no vimos esa época, o sea que es muy dura y fea. Y sí, ahorita claro. uno la está viendo y dices, fue peor también antes, o sea, pero a uno se sorprende de las cosas así por allá. Sí, claro. Y fíjate que una persona como la señora, perdón, que mataron ahí del mercadito ese, vendían los padres ahí en el piso y le cobraban su dinerito y como no pagó, ya no les pagaban, se la llevaron y amaneció la cabeza. Cosas muy duras. Sí, cosas horribles que pasan. Pero en el caso de los tiempos de Jesús, bueno, después de la muerte de Jesús con el cristianismo, pues todo esto era horrible también. Sin embargo, el número de cristianos iba aumentando. O sea, mataban a muchos, pero el cristianismo, a pesar de lo que estaba pasando, iba en aumento. Sí, vaya que fue como cuando la casa, ¿no? Que perseguían que lo que tenían que dar los padres, o se escondían y iban a escondidas en unas casas a dar ahí bueno, eso ya pasó en México, ¿no? Pero acá pasó diferente, ¿no? Porque acá tenemos catacumbas, pero más adelante las voy a tocar. Entonces, todo esto iba creciendo en número, iba creciendo grande la iglesia, sí, y nosotros sabemos por este libro, por ejemplo, y por estadísticas, cómo es que desde el primer siglo hasta el cuarto, a pesar de las grandes persecuciones, la iglesia subió. Y todavía, ¿no? Por ejemplo, es que yo estaba escuchando ahora en la mañana un testimonio de una persona iraní. Y dice sí se escucha, ¿verdad? Sí, ok. Sí, pues conmigo, y dice que ellos no tienen iglesias allá. ¿En Irán? Sí, ellos se reúnen en las casas, pero lo hacen a escondidas porque las autoridades no dejan que, o sea, se los llevan a la cárcel. Si los descubren, si teniendo misas o leyendo la Biblia. Pues qué horrible todo eso, ¿no? Y es en este tiempo. Bueno, en este tiempo. Bueno, vamos
No, pues es que hay mucha violencia. Está tremendo todo. Bueno, Dios nos socorra. En los tiempos de Jesús, volviendo a tiempos de Jesús, después de la muerte de él, pues el pueblo cristiano sufrió mucha tortura, mucha tortura, hubo mucha sangre derramada. Y ahí es que conocemos a un gran personaje, ¿no? Con unas palabras que se hicieron muy célebres de Tertuliano. Escríbanlas porque a lo mejor luego la van a necesitar. Tertuliano. Tertuliano, uno de los primeros escritores cristianos, afirmó en el siglo II, así póngale, Tertuliano, uno de los primeros escritores cristianos, en el siglo II escribió, él dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Una palabra célebre de Tertuliano, uno de los escritores famosísimos del cristianismo en los primeros siglos. Grábensela, muchachos, porque esa es buena, esa es una buena frase que la podemos utilizar, ¿no? Tertuliano mencionó, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Bueno, vamos a hablar de cosas tristes, ni modo. No. Hubo un emperador en ese primer siglo llamado, no puede ser, también se Tampoco sirve. Tampoco sirve. Otro, pues, ni modo. Póngala ahí, emperador. Emperador Nerón. El emperador Nerón era uno de los emperadores más notorios, muchachos, más notorios en Roma. El emperador Nerón reinó desde el año 54 al 68. Era un gobernante cruel. Depravado, paranoico, que había asesinado a su propia madre. Ay. Que había asesinado a su propia. Ese era un loco también. A su propia madre. Había decapitado a su esposa. Ay, Dios. A su esposa. Pues si mató a su mamá, que se esperaba. E incluso obligó a su tutor y consejero, el filósofo estoico Séneca. Nomás póngale, obligó a su tutor Séneca, que era un filósofo, Séneca, su tutor Séneca, a suicidarse. What? Era malo con la F de feo, ¿no? ¿Manda? ¿Séneca se suicidó? Lo obligó. Lo obligó. Nerón lo obligó. Yo escucho de los filósofos, de los estoicos, y nombran mucho. Bueno, pues él. Ahora, no sé si ustedes hayan oído que una historia muy famosísima, bueno, si es que la han leído, de que ardió Roma
ardió Roma, no sé si la han escuchado. Y aparte de esa palabrita que ardió Roma, sabemos que Nerón, cuando estaba ardiendo Roma, se puso a tocar su lira. Así, no sé qué es exactamente la lira, pero se puso a tocar la lira. Sí, bien despreocupado porque se estaba quemando su misma ciudad, ¿no? Roma. No tenía ninguna preocupación. Por eso mucha gente dice que fue Nerón el que provocó el incendio de todo eso. ¿Por qué? Porque él quería que, ya que se hubiera quemado todo, él construir sus propias cosas, sus gustos, construir a su gusto sobre lo que había él quemado. Aunque no sabemos si fue él, lo que sí sabemos es que él le echó la culpa a los cristianos, porque también buscaba un pretexto para que los cristianos pagaran. Buscó un pretexto. Pero cuando se dieron cuenta más adelante que todas las evidencias no caían en que fueron los cristianos, entonces acusó a los cristianos como personas que eran racistas, que no apoyaban a los de su misma raza. Entonces dijo, no, este ya está loco. Si de por sí ya todo lo que ha pasado, ahora quiere acabar con los cristianos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues confiscó Nerón las propiedades privadas, se las confiscó. Destruyó propiedades privadas y empezó a construir lo que él se le antojaba, quería y le daba la gana. Así era malo, era duro Nerón. Entonces, hubo muchas quejas de él, pero nadie podía hacerle frente, porque en cuanto él notaba que el pueblo se quería sublegar o quería irse en contra de él, los mandaba a matar. Y los torturaba al grado de que ya nadie quería ver todo eso porque pues le estaban teniendo miedo, ¿no? Entonces, hubo un historiador llamado Tácito, un historiador romano. Él mismo menciona que no sabemos si realmente fue Nerón el que provocó el incendio, pero lo que sí sabemos es que él le echó la culpa a los cristianos, de que fueron los que quemaron todo. Y además, pues, es bueno que lo apunten ahí. Nerón fue el primer emperador en perseguir a los cristianos. Fue el primer emperador en perseguir a los cristianos. Él pretendía castigar a todos los creyentes con la muerte. Y él tenía un principio. ¿Cuál era su principio? Su principio se llamaba Christiani non sin. Lo voy a escribir aquí. El principio que tenía el emperador Nerón. Voy a borrar esto. No, hombre, ese emperador es tremendo. ¿Cuál era el principio que utilizaba el emperador Nerón? El emperador Nerón usaba un principio que se llamaba Christiani non sin. ¿Qué significa ese principio del emperador romano? Vamos a ponerlo en español. No, cristiano. Cristiano no. Que los cristianos sean exterminados. Era lo que significaba, ¿no? Wow. Que los cristianos fueran exterminados. O sea, él no creía en Dios, era ¿cómo se dice? ¿Ateo? ¿Quién? ¿Él? No, sí, él no creía nada de eso. Él no creía nada de eso, sí, no creía absolutamente nada de eso. Y eso fue lo que pasó. De hecho,
el emperador Nerón, ¿de qué años a qué años reinó? Del año 54 al año 68. Nerón fue el culpable de la muerte de quién y de quién. Bueno, de eso sí, eso sí, pero Nerón fue el culpable de la muerte de San Pedro y San Pablo. Fíjense, la historia, lo sabemos por muchos eruditos y por historia de la iglesia, cómo es que San Pedro sabía que lo estaban buscando y salió de Roma. Se fue de Roma. Pero el Señor Dios le salió al encuentro y le dijo, ¿a dónde vas, Pedrito? Y que allá has de morir, allá vas a quedar en Roma, y se fue para Roma. Ya fue cuando lo vuelven a capturar y lo hacen preso y muere, ¿no? Muere. Después San Pablo lo agarran desde acá, desde Israel, empieza a ir por diferentes pueblos, anda predicando por todas partes del mundo, lo hacen preso y él pide que lo envíen con el emperador, ¿no? Entonces, él podía haber salido, fíjese, San Pablo pudo haber salido de lo que tenía, pero él ya iba a cumplir su destino, ¿no? Entonces, él se fue y llegó hasta allá y murió decapitado, ¿no? Murió decapitado. Bueno, cuando a la muerte de Nerón, ya por ahí del año 100, arriba del año 100, vemos cómo el nombre de el camino, como dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2, el nombre de el camino, pues ya no se utilizó. Ya no se utilizó porque resulta que hubo un obispo en Antioquía, lo pueden ver en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, una referencia acerca del obispo en Antioquía. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26? A ver, alguien que me ayude con eso. Los Apóstoles, capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. A ver, dígame. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Ajá. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. ¿Ya oyeron? Wow. Fue en Antioquía donde los discípulos, o sea, eso que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2, recibieron por primera vez el nombre de cristianos. ¿A quién se le refiere eso de Antioquía? Bueno, pues con esto vamos a terminar. Déjenme borrar un poco aquí. Vamos a borrar un poco. Ya no más Nerón. Adiós. Que le vaya bien. ¿Y murió? ¿Nerón? No sé exactamente quién murió. No sabemos. Tiene que haber pagado que averiguarlo, ¿no? O sea, hay que buscar la información. ¿De qué murió Nerón? Bueno, entonces vamos a ver. Hablamos de Antioquía. Hay un personaje obispo que se llama San Ignacio. Oye, otra vez que no sirve. Y lo sigo agarrando. Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue el primer obispo de la iglesia, primer obispo de la iglesia en usar, no significa que fue el primer obispo, fue el primer obispo que usó el término católico. El término católico. Fue el primer obispo de la en iglesia usar el término católico. El término católico. Estamos hablando por ahí del año, ¿qué será?
104 tal vez, el año 104. Año 104 más o menos, por ahí, 104, 106, más o menos. ¿Qué significa católico? Universal. Católico es una palabra Universal. griega, del griego, católicos. Católicos, ¿qué significa? Universal. Significa universal. ¿Y saben en qué momento llamó San Ignacio de Antioquía católicos? Bueno, pues ya se los digo. Lo hizo en una carta. ¿En qué momento llamó San Ignacio de Antioquía católicos? Bueno, lo hizo en su carta a los esmirniotas. En su carta a los esmirniotas. Y en otras cartas pastorales. Y en otras cartas pastorales. San Ignacio, muchachos, escribió 7 cartas. 7 cartas. Escribió San Ignacio 7 cartas. Y San Ignacio fue discípulo de San Pablo y San Juan. Muchachos, ¿me dan 5 minutos para terminar? Perdón. San Pablo, Sí. ¿cuáles son de los 12 discípulos, no? San Pablo y San Juan. Los 12 apóstoles. Pablo no, pero Dios se le apareció y lo tomó como apóstol. Porque era Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, necesito hablar de otro punto antes de irnos a casa. Necesito unos 5 minutos más. Déjenme terminar esto rápido. Entonces, ya ustedes lo pueden ver en el video con más calma. Sí. Pónganme la atención, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? San Ignacio de Antioquía, obispo, que en su trayecto, porque iba a ser aprendido en Roma, bueno, fue aprendido, pero lo iban a llevar en Roma porque él iba a morir en Roma, lo iban a matar, lo iban a torturar y matar. Él escribió 7 cartas, entre una de ellas fue la carta a los esmirniotas, y otras cartas pastorales en donde él menciona el término universal, el término católico. Él ya le llamó católico. Él dijo, donde están los obispos, ahí está la iglesia de Cristo. Así fue lo que dijo. Donde están los obispos, ahí está la iglesia de Cristo. Entonces, nos está dando la referencia, ¿no?, de todo esto. ¿Qué fue lo que pasó entonces con San Ignacio de Antioquía? Llegó a Roma. Dice la tradición, los historiadores y los eruditos en diferentes libros, como el que tengo aquí, que el emperador que estaba, pues lo mandó al circo romano, en donde le soltó 2 leones hambrientos, y lo que hizo San Ignacio de Antioquía es que se vistió como obispo, y así, vestido de obispo, él mismo decía,
no pidan por mí, le decía a su pueblo, al pueblo cristiano, no pidan por mí, porque yo he de morir en los dientes de las bestias para hacer pan de vida para muchos. Así lo decía, ¿no? Haciendo una referencia con Cristo Jesús, que el que muere y nos da la vida, ¿no? Entonces, dice la historia que San Ignacio de Antioquía salió al encuentro vestido de obispo, todo emocionado porque iba a tener el encuentro con el Señor. Inmediatamente de eso se fue al encuentro de los leones hambrientos y lo mataron. Pero se fue vestido de obispo y contento porque iba a ver a Jesús, porque iba a ver a su Señor. Y eso fue lo que pasó. Entonces, hay más que hablar de todo eso, porque la historia no termina aquí. Seguía las persecuciones grandes. Nos adelantamos hasta el siglo III, en donde encontramos a un emperador, y voy a borrar, y si me pueden seguir, síganme, quiero terminar el punto para la siguiente clase pasar con otra cosa, o pueden ver el video más adelante y toma las notas como ustedes gusten. Nos encontramos en el siglo III, a otro personaje grande, un emperador llamado Constantino el Grande. Constantino el Grande, ¿quién era? Este hombre tenía una madre católica. Entonces Constantino el Grande defendía las ideas católicas, siendo emperador él, defendía las ideas católicas del cristianismo. Y en ese entonces, en el tiempo de Constantino el Grande, existían dos dirigentes, que era Constantino I el Grande y Licinio. Entonces, ellos dos eran dos dirigentes, ¿no? Allá en Roma, eran esos dos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, para darles historia, esto fue en el año 313, estos dos estuvieron en el año 313, en donde en el año 313 se promulgó el edicto de Milán. Se promulgó el edicto de Milán. 2 años antes, en el 311, el emperador Galerio había emitido en la ciudad un edicto conocido como el edicto de tolerancia y de Nicomedia, en el que se concedía indulgencias a los cristianos y se les reconocía su existencia legal y libertad para celebrar reuniones, construir templos para su Dios, por lo de la persecución y todo eso, porque iba a finalizar. Entonces hubo una guerra entre los dos dirigentes, entre Constantino I y Licinio. Llegaron a un acuerdo, les dieron libertad entonces con el edicto de Milán a todos los cristianos para que profesaran su fe. Y entonces, teniendo esa libertad, pues empezaron a salir de las catacumbas, porque los cristianos vivían abajo de Roma escondidos. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de caminos, de catacumbas que había abajo del terreno de Roma. Entonces vivían escondidos, ¿no? Y usaban señales. ¿Saben qué señales usaban los cristianos para identificarse? El pez. Entonces miraban esa señal del pez en una puerta, y decían, oh, son cristianos. Entonces se iban buscando la señal, el símbolo del pez, y decían, aquí hay cristianos. Y es una manera de que ellos se hablaban en sí como en señales, ¿no? Porque los estaban persiguiendo. Pero cuando llega el edicto de Milán y Constantino I el Grande, junto con Licinio, firman el edicto de Milán, le dan libertad a todos, ya no más persecuciones. Y como era Constantino I, su madre era católica, él siguió las creencias católicas también.
Entonces vino a hacer el concilio, primer concilio de la iglesia, primer concilio ecuménico llamado de Nicea, concilio de Nicea. Entonces, bueno, ya más adelante hablaré de todo esto. Lo que sí sé es que muchos cristianos dicen que la iglesia católica nació con Constantino. La iglesia católica no nació con Constantino. Constantino dio libertad para que las religiones salieran a flote y vivieran su fe. Eso fue lo que hizo Constantino con el edicto de Milán. Sí, no como los protestantes que dicen que nacimos de Constantino, que de Constantino. Nada que ver, nacimos en Pentecostés, la iglesia católica. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque hay mucho que hablar, pero ya le dejo aquí. Mejor. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, ninguna. Muy bien, tarea. Lo que más les gusta. 2 preguntas. La primera pregunta. ¿Cómo contribuyó la persecución al crecimiento de la iglesia? ¿Cómo contribuyó la persecución al crecimiento de la iglesia? ¿Cómo contribuyó la persecución al crecimiento de la iglesia? Estamos hablando del primer siglo, muchachos. Y la otra pregunta, ¿cómo trató Nerón a los cristianos de Roma? ¿Cómo trató Nerón a los cristianos de Roma? Ah, y esta también. Última, pero es fácil, ya se los dije. ¿Qué significa la expresión Christiani non sint? Ya se los escribí. Ya se los escribí ahí. ¿Qué significa la expresión Christiani non sint? Ya se los escribí yo ahí. ¿Cómo me la pueden entregar? Me la pueden enviar a mensaje privado, al Messenger o al WhatsApp, como ustedes gusten. Y listo. Y otra vez, muchachos, si ustedes tienen planeado hacer las tareas que no han hecho, mándenmelas. Y eso puede ser una titulación automática. Okay. Certificación automática. Yo sí tengo la que se acaba de pasar, Antonio. Yo te mando la foto. Mándame la tarea, por favor. Y los cristianos sean exterminados. Okay. ¿Alguna pregunta, muchachos, para irnos? La tercera pregunta, por favor. La tercera pregunta. Déjame abrir mi libro. ¿Qué significa? ¿Qué significa la expresión cristiana? ¿Qué significa la expresión Christiani non sint? Yo se las escribí hace rato ya eso. Ok. Christiani non sint. ¿Qué significa? Bueno. Ah, ya que los cristianos fueran exterminados. ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas, aclaraciones, sugerencias? Antonio, yo tengo una duda Sí, dime. en la imposición de manos. Sí, dime. Ya ves que, o sea, por ejemplo, cuando uno bendice a otra persona, ¿verdad? Que uno pone por las manos. Sí. Y cuando tú dices, la imposición de manos para, por ejemplo, ahora para los sacerdotes o así, ¿qué exactamente, a qué te estás refiriendo? Cuando yo les estaba hablando de la imposición de las manos, era para transmitir ese poder que hay de los apóstoles hacia los obispos y los obispos que ordenan sacerdotes. Cuando uno impone manos como particular, eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque imagínate, imponer manos significa poder. Entonces tú impones manos sobre alguien para un poder, significa poder, le vas a dar un poder. ¿Qué le vas a dar? O sea, nosotros como laicos no podemos estar imponiendo manos. Eso lo hace un sacerdote, un diácono, un obispo. Nosotros como laicos no lo podemos hacer. ¿Por qué? Por muchas circunstancias.
como generan poder, ese poder se transmite, eso que esa persona tiene también se te puede transmitir a ti. Entonces, por las manos, por la imposición de manos, por eso es muy delicado que nosotros andemos haciendo eso, ¿no? Muy delicado, muy delicado. ¿Qué significa imposición de manos? Poder, es lo que significa poder. Y Sí, cuando Dolores. se dice vamos a orar por cierta persona y pongamos cuando dice la gente vamos a orar por cierta persona y levantemos las manos, si es un diácono está muy bien, si es un sacerdote también, porque sabe y tiene el poder y le está diciendo a ustedes. Cuando es una persona laica, yo les he dicho, pongamos las manos hacia Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos. Pongamos las manos hacia Cristo porque Él es el que bendice a la otra persona. Y aparte, la imposición de manos es en la cabeza, ¿no? Cuando uno impone manos es de aquí para arriba, ciertamente. Tú puedes tocar a las personas del hombro para abajo, no le estás imponiendo manos, pero sí lo estás tocando. Cuando hacen, por ejemplo, oraciones de intercesión, lo que se hace es que se toca la mano, se toca de aquí para abajo. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver el que tú toques a la persona, como el Señor tocó a la persona, ¿no? Porque le estás transmitiendo, el Espíritu Santo está transmitiendo una sanación, una liberación. Pero cuando imponemos manos es un poder que nosotros no tenemos y no podemos hacer. Solamente el diácono, sacerdote o obispo. A mí me ha tocado hacerlo para los candidatos a confirmar. Sí, pero vuelvo y repito, cuando se te pide que un diácono, un sacerdote o un obispo lo haga, tú lo haces. Porque una persona con autoridad te lo está pidiendo. Sí, ahí sí. Pero bueno, tengamos mucho cuidado con eso nada más. Te puedo explicar más, Andy, si quieres, te lo puedo mandar por chat. Tengo aquí algo acerca de referencias bíblicas de imposición de manos que te pueden servir tal vez para ya no alargar más la clase. Yo te lo envío, nada más dame chance. Llego a mi casa, hago unas cosas y te lo envío. Por ahí lo tengo. Gracias. Gracias a ti. ¿Hacemos la oración final? A ver, señora Dolores, ¿la quiere hacer? del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, por un día más de vida que nos has regalado y por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos nuevamente para poder aprender más sobre nuestra historia de nuestra iglesia y también afianzar nuestra fe. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón para poder entender, Señor Jesús, lo que aquí nuestro hermano nos enseña. Y poder así de esa manera, Señor Jesús, estar bien claros el camino que vamos siguiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre nuestro, Tú estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Como era al principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Por favor, háganme saber cuando vean el video para quitarles la falta. Gracias, Ana Isabel. La lista. Buenas noches. Sí. ¿Lista? No estoy allá para tomar. No, pero qué bueno que me acordaron, ya se andan yendo. Espérenme pues tantito. Espérenme tantito. ¿Alguien que me preste una pluma o un lápiz? Toma. Ay, mira, Verónica. Qué amable. Aquí está. Claudia. Que le iba a pasar el lápiz para que Heriberto, Eduardo, Mariano. presente. Esperanza Aide. Presente. Gloria Torres, Gregorio Sendejas, Henry Martínez, José Montes, Crista Londra, Luis Pieto, María Shui Turribiartes, Presente. María de la Luz Barragán, no vino, María Dolores, Miriam Gaeta, presente. Olvin, no vino, Pablo, no vino, Ricardo Morales, no vino, Sandy García, Aquí. sí, Teresa Ferrusquia, no vino, Teresa Marrufo, Verónica Cruz,
Sí vino. Sí vino. Verónica Morales, no. Vicky, no. Y Yolanda tampoco. Y Elvia. Presente. Listo, yo paso la otra en el otro, listo. Que pasen muy buenas noches, muchachos. Dios los bendiga. Igualmente. Gracias. Chao. Gracias a todos. Buenas noches. Feliz noche, sí, buenas Feliz noches. noche para todos. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Bye bye. Amén. Entonces, sí, enseñar aquí las tareas, pues ya no. Y Con, aquí están las con que me lo cada día. leíste, pero Ajá. me lo leíste. Sí, Está porque bien. sí, también de los apóstoles todos los días, aquí está todo. Sí, está muy bien. Muchas gracias. No, sí, yo te